Buenas con todos, ingeniero. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de posición, distancia y desplazamiento. El grupo está conformado por César Vallejo y mi persona Didier Lor. A continuación vamos a hablar vamos a dar una breve introducción sobre el tema dicho anteriormente. Vamos a hablar conceptos básicos de posición, distancia y desplazamiento, al igual que vamos a dar ejemplos, vamos a mostrar gráficas y vamos a dar una conclusión sobre el tema y de qué otras ramas involucra este tema. Mi tema, introducción. La introducción del tema dice lo siguiente, que en la física, la distancia, el desplazamiento y la posición son cosas fundamentales o son objetivos fundamentales para que se den la misma. Digamos, la posición es el lugar donde se encuentra el objeto. La distancia es el camino recorrido que realiza el objeto. Y el desplazamiento es cuando un objeto se mueve, digamos así, cuando cambia de posición. ¿Ya? En lo que es los conceptos, tenemos que la posición en un objeto es el espacio que se define por un conjunto de coordenadas. O sea, digamos, eh, la casa de César Vallejo se encuentra en las coordenadas x, y, menos 40x y y2, digamos así. Entonces, con ciertas otras coordenadas, como lo es z, que es de altura, podemos coordinar dónde se encuentra el objeto, vamos a decir. Pero como tal la posición es eso que explica, o sea, es la ubicación con respecto al punto de referencia del objeto. Ya. El desplazamiento es una magnitud vectorial que representa la variación en la posición del objeto. Como dice que es una magnitud vectorial, o sea, es cuánto se mueve. Para mí el desplazamiento, la magnitud vectorial es cuánto se mueve, o sea, tipo que si el objeto, si es un carro o si es un vehículo, maneja tantos por hora, o si es un avión va tantos por hora, o si es algo lanzable, tiene un inicio de 0 segundos y tiene un final de 0 segundos, ya que choca y tiene un desplazamiento, digamos, de tantos metros por segundo. Entonces, para mí eso es desplazamiento y se calcula como la diferencia entre la posición final y la posición inicial. O sea, lo que yo digo. O sea, que si tipo, yo tengo este muñeco de acá al principio está aquí y podemos calcular mediante el desplazamiento si el muñeco va acá, qué tantos segundos hay aquí. O sea, si hay 2 segundos y aquí tenemos una distancia de unos 45 centímetros, podemos calcular de que va a 1 metro por segundo, se puede decir, porque pasó rápido. Bueno, es un ejemplo, obviamente no fue esa velocidad. Es un ejemplo para explicarla. Ya, y la distancia es la longitud total del camino que recorre el objeto. O sea, como yo le estoy enseñando, o sea, tipo, si aquí hay 40 centímetros, o sea, de recorrido, de que está el muñeco aquí y que pasa acá, esa sería la distancia para mí. Ese sería como el ejemplo de la distancia. Y distancia para mí también es tipo un tipo de recorrido. O sea, nosotros podemos distanciar, o sea, ¿cómo le explico? A ver, nosotros podemos recorrer tantos kilómetros así. Eso es la distancia, ¿ya? Y se calcula sumando las longitudes de todos los segmentos. Entonces, tipo, nosotros tenemos aquí 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros y si lo sumamos todo, eso da lo que es la distancia. Para mí ese es el concepto de la distancia. Es muy importante saber el concepto de estas tres, de distancia, desplazamiento y posición. En ejemplos de posición, le doy más ejemplos. Por ejemplo, la posición de una persona en Puerto Viejo puede ser definida por GPS. ¿El GPS qué es? Es la guía del mapa, digamos así, de aquí de Puerto Viejo, ya, por ejemplo. Yo me encuentro en la catedral, en el GPS marca la catedral, marca con coordenadas, hay diferentes formas de marcarlo, entonces, así. En desplazamiento, dice, por ejemplo, si una persona camina 5 metros al norte, su desplazamiento será 5 metros al norte, exactamente como le dije. Tipo, si aquí está el muñeco está estático, supongamos que está estático, obviamente no lo está, y se desplaza para acá, digamos que se desplazó
35 centímetros, 38 a la derecha. Entonces, eso es un desplazamiento, eso es un ejemplo de desplazamiento. Y de distancia, dice, por ejemplo, si una persona camina 5 metros al norte y luego 3 metros al este, la distancia total recorrida será 8 metros, mientras que su desplazamiento podría ser la hipotenusa de un triángulo rectángulo con los catetos de 5 y 3 metros. A lo que se refiere es que podemos sacar la distancia recorrida haciendo la triangulación de la hipotenusa con los lados, con los catetos. Entonces, tipo, supongamos que el muñeco está aquí estático y va para acá, que son 35 centímetros, y va para acá, que son 20 o 25, son 60 centímetros. Pero si hacemos un triángulo, podemos sacar la hipotenusa, ¿ya? de este, de este recorrido y sacarla. Es una forma también diferente de sacar lo que es el recorrido. Entonces, ingeniero, le doy paso a mi compañero que le va a explicar lo siguiente, que son los datos. Muchas gracias. Datos. Bueno, a continuación les voy a presentar gráficas en las que se plantean diferentes situaciones en las que posición, distancia y desplazamiento se van a ver sometidas con otros recursos que vienen de la mano al hablar de estos temas. En este caso vamos a utilizar algo de álgebra al hablar de este tema. Para empezar tenemos la gráfica número 1, que en uno de estos lados la estaré poniendo. En la gráfica número 1 vamos a ver representado que en el eje de las X va a estar la variable de tiempo y en el eje Y va a estar la variable de, en este caso, de posición. Ahora, la gráfica muestra cómo cambia la posición de un objeto en la variable a lo largo del tiempo. Entonces esto vemos que puede ser sometido ya sea en una línea recta, que es un movimiento uniforme, al igual que en una línea curva, que ya sería un movimiento acelerado. En este caso vemos que en la gráfica se puede ver que avanza hasta 10 metros y luego retrocede otros 6 metros. Ahora en la segunda gráfica tenemos que la distancia recorrida contra o cómo va cambiando con el tiempo. Esta es similar a la posición y vamos a usar los mismos fundamentos, solo que en este caso esta va variando, la distancia va variando a medida que pasa el tiempo. Asimismo vamos a ver interpretado que la distancia se va a ver vista por el eje Y y el tiempo en el eje X. Entonces vamos a ver cómo esta siempre va aumentando o se mantiene. Ahora, porque la distancia es una magnitud escalar, entonces eso no se considera. Ahora, en este caso podemos ver que la gráfica siempre va aumentando. Y eso, asimismo, en medida que pasa el tiempo, la distancia recorrida va aumentando. Eso. Por último, vamos a hablar de la tercera gráfica, que es la comparación entre la distancia total y el desplazamiento. Cuando hablamos de esto, vemos que esta se puede representar ya sea en la gráfica se ve representada de la siguiente forma, desde un punto inicial que puede ser desde aquí hasta acá y otra vez volvió. Entonces vemos que el recorrido que hizo fue una ida y una vuelta. Ahora, al hablar de distancia total vemos y tomamos en cuenta todo el recorrido que hizo el objeto, ya sea en este caso el ejemplo que estamos tomando. La distancia total es entonces esto, todo el recorrido sin importar las idas y las vueltas, todo se toma en cuenta. Ahora, cuando vamos hablando de desplazamiento, solo la diferencia entre la partida inicial, el punto de inicio y el punto final. Eso es el desplazamiento. Ahora, en la gráfica se puede ver que se toma en cuenta una ida y una vuelta. Al final, la distancia total fue de 14 metros, pero su desplazamiento fue al final de solo 6 metros. Conclusiones. Visto todo lo anteriormente, se ha llegado a las siguientes conclusiones. Vemos que posición es el objeto que ocupa un lugar en un momento determinado, el cual puede ser cambiado por la variable del tiempo. Ahora, vemos que la distancia es el recorrido total que ocupó determinado objeto. Ahora, ¿qué es el desplazamiento? Que es lo que se toma en cuenta a la hora de ver el primer punto de referencia hasta el último punto de referencia.
que sería la posición inicial y la posición final. Eso es todo.